Le grand format de ce dimanche, comme chaque année, les amoureux du chocolat se retrouvent à Paris le temps d'un salon. Mais c'est bien loin de la capitale que l'on trouve les meilleures fèves qui vont satisfaire les gourmands les plus exigeants, direction la Colombie, où depuis quelques années, un vaste programme gouvernemental tente de substituer la culture de la coca, base des narcotrafiquants, par le cacao. Nous avons suivi la quête d'un Français sur place. Fanny Lothaire, Nolwenn Hervé. Aux confins de la Colombie, nous sommes à la frontière avec le Venezuela, dans la région d'Arauca. Grégory Leheur, breton de 39 ans, sillonne les routes à la recherche d'une pépite, le meilleur cacao au monde. Alors, tu ne me reçois pas avec un petit chocolat au lait? Oh non, c'est trop chaud. Arauca est une base pour construire un cacao de qualité, importer du transfert de technologie et accompagner les paysans à se développer pour la culture de marché. Grâce au travail de promotion de Grégory, Elisabeth va voyager pour la première fois de sa vie en France pour être l'ambassadrice de cette fève. Donc le cacao que tu emmènes à Paris. Oui, elle fait partie des 50 meilleurs producteurs au monde sélectionnés par le célèbre Salon du chocolat de Paris. Et tout ça grâce à cet arbre planté par son père il y a 20 ans. Eldorado du cacao, un défi de taille pour ce pays encore meurtri par plus de 52 ans de conflits entre la guérilla et les paramilitaires, et où la culture de la coca était le nerf de la guerre. Tournée vers le futur, et vers l'Europe aussi. À Bucaramanga, la capitale du cacao colombien, nous retrouvons Grégory chez sa chocolatière préférée. Car Grégory ne veut pas seulement vendre la poudre de cacao brut, il veut aussi apporter aux Colombiens le savoir-faire européen pour fabriquer un chocolat plus amer et conquérir les grands chocolatiers. Donc le but vraiment du Salon de Paris par exemple, c'est d'essayer de trouver des partenaires, des affiliés qui viendraient ici aider les Colombiens à travailler beaucoup mieux le cacao sur un produit fini beaucoup plus fin. Conquérir. Colombia es un país con gran cantidad de porcentaje en territorio rural. Más del 30% de su población total reside en el campo, lejos de las grandes ciudades. Sin embargo, este porcentaje ha ido bajando año tras año debido a la deserción que han tenido los campesinos del país. ¿Por qué este programa? Primero, es un remodelo de la cadena de valor del cacao colombiano. Hoy en día se necesita porque tenemos problemas de asimetría de informaciones en el mercado entre los actores. Entonces tenemos que asegurar una transparencia en la información de toda la cadena. Primero. Segundo, vamos a fortalecer el papel de la mujer y los jóvenes. Tenemos también problemas de cambio climático que afectan demasiado los productores y los cultivos. Este programa va a traer soluciones y aplicaciones de soluciones pilotas adentro de este programa. Finalmente, la idea es de crear un enlace, un clúster entre todos los actores de la cadena de este programa, que serían las familias cacauteras, los transformadores, los chefs y los consumidores. Entonces, ¿cómo harían todos esos televidentes que nos están viendo y quieran hacer parte del programa? ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder? Muy bien, tenemos a lo primero la Finca Bravasas, tenemos una página Facebook, el correo electrónico es lafincabravasas@gmail.com. Por teléfono es el 311-663-5584. Tenemos Instagram, La Finca Bravasas, pero para más información es mejor un correo u una llamada. Muy bien, Gregory. Me gustaría entrar en este programa para apoyar a los productores de cacao, para construir un canal con una calidad de cacao para sostenerles y acompañarles, desarrollar capacidades con los productores para que básicamente nos entreguen el mejor cacao a nosotros, los chefs chocolateros. Mi papel acá como chef y los demás que quieren involucrarse es transferir nuestro saber hacer, porque es un deber para nosotros, ya que si no tomamos este liderazgo de venir a capacitar a los productores, conllevaría una carencia de cacao en Europa. Por ejemplo, la idea de venir hoy al programa es transferir nuestro conocimiento de saber hacer, conocimientos, tecnologías del chocolate y transmitirlo a los chefs locales, para garantizar un mejoramiento del sector profesional chocolatero. Pues les cuento a todos los televidentes que nos están viendo que Edward nos enseñó qué pasaría con ese cacao colombiano que se siembra en Colombia de la mano de este proyecto. Vamos a verlo.
Los mayores atractivos y distintivos del cacao colombiano en la industria internacional se basa en su fino aroma y su suave sabor. Este inigualable grano es sembrado con las más estrictas y óptimas condiciones agroecológicas en los departamentos de Santander, Cesar, Magdalena, Antioquia, Tolima, Huila, Meta y Nariño. Incluso la región del Pacífico se une a producir una sobresaliente semilla. ¿Qué potencial encuentran en el cacao colombiano? Hay un gran potencial del cacao colombiano, pero el problema que hemos observado hasta hoy es que la calidad que nos llega a Europa no es constante. Entonces tenemos que trabajar mucho la parte de la fermentación, en fincas, acompañarlos mucho más. El problema que hemos constatado es que partiendo de una fermentación de mala calidad, recibimos un cacao de que podría ser mucho mejor. Y de hecho estamos convencidos que podríamos recibir un cacao mucho mejor con este trabajo de fermentación y de acompañamiento del productor. De hecho, con este trabajo con ellos a principios de la cadena, la idea es tener el cacao mucho más aromático, que nos da lo que buscamos nosotros allá para llegar a la excelencia. Por ejemplo, lo que podría interesarnos es encontrar este tesoro colombiano con más trabajo en la fermentación. En mi estancia en Colombia hemos encontrado un cacao del Meta y Tumaco que se defiende muy bien. Aquí con estas dos muestras que tuve la oportunidad de probar tenemos exactamente lo que buscamos y queremos hacer con este programa. Este es el cacao que podemos comprar y otra vez con un poco más de esfuerzos creemos realmente que podemos llegar al resultado que esperamos. ¿Eres un empresario del campo y quieres acceder al mercado del exterior? Llámanos, La Finca Brava SAS.